Soy Maya Sánchez, una paramédico de combate del Ejército de Estados Unidos y tengo 28 años. El día que recibí la llamada sobre la ceremonia en la Casa Blanca, mis manos temblaron. Durante años, mi familia había ignorado mi carrera militar, mis medallas, y me llamaba la decepción de la familia. Pocos sabían de la misión clasificada que lo cambió todo. Estaban a punto de escuchar la verdad del hombre más poderoso del mundo. Crecí en un suburbio de Boston, en una casa impecable donde el éxito se medía en títulos académicos y logros prestigiosos. Mi padre, el doctor Ricardo Sánchez, era decano de economía en una universidad de renombre. Mi madre, la doctora Sofía Sánchez, se había hecho un nombre como científica. Mi hermano mayor Alejandro siguió sus pasos al pie de la letra, graduándose como el mejor de su clase y uniéndose a una firma de abogados de élite. Los Sánchez tenían una reputación que mantener, y todos jugaban su papel. Todos, excepto yo. Desde pequeña, se esperaba que yo estudiara medicina en una universidad de élite. Mis padres lo tenían todo planeado. Campamentos de ciencias cada verano, tutores para notas perfectas y presentaciones a los hijos de sus colegas que ya estaban en el camino correcto. Las paredes de mi habitación estaban cubiertas con tablas de anatomía y la tabla periódica, no con póstaras de estrellas. Pero algo más capturó mi imaginación. A los 9 años, mi abuelo paterno, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, me contaba historias de cuando fue paramédico de combate. Mis padres rara vez hablaban de su servicio, preferían destacar su carrera posterior como administrador de hospital. Pero a mí me fascinaban los pocos relatos que compartía conmigo a solas. Yo no estaba salvando el mundo en un laboratorio elegante, Maya, me decía, con la mirada distante. Lo estaba salvando soldado por soldado, justo ahí, en el lodo y la sangre. Me mostró su insignia de paramédico una vez, explicando cómo trataba a los hombres heridos bajo fuego en Francia. Esa insignia significaba más para mí que todos los trofeos académicos de nuestra casa. En la preparatoria, era buena, pero no sobresaliente. Mantenía un sólido promedio de B+, pero destacaba en atletismo, especialmente en atletismo y natación. Mi consejero me dijo que podría aspirar a buenas universidades, quizás no las más prestigiosas, pero sí respetables. Mis padres, sin embargo, no podían ocultar su decepción por mis resultados en los exámenes de admisión. Tu hermano sacó calificaciones perfectas, me recordaba constantemente mi madre. Él pudo elegir la universidad que quisiera. Cuando llegó el momento de aplicar a la universidad, envié mis solicitudes a las escuelas que mis padres habían elegido. Las cartas de rechazo llegaron una tras otra. Me pusieron en lista de espera en 2 y me aceptaron en 3 universidades menos prestigiosas. La decepción de mis padres era palpable. «Lo lograremos», dijo mi padre con un suspiro que dejaba claro lo mucho que me consideraba un fracaso. «Universidad estatal para la licenciatura y luego quizá puedas transferirte a algo mejor». Esa primavera, un reclutador militar visitó mi preparatoria. Mientras mis compañeros ignoraban la mesa del ejército, yo me sentía atraída. La reclutadora, la sargento Elena Vargas, habló de servir con propósito, de los roles médicos en el ejército, de formar parte de algo más grande que uno mismo. Por primera vez, vi un camino que me llamaba. A los 19 años, después de un semestre miserable en la universidad estatal que mis padres habían aceptado a regañadientes, tomé mi decisión. Me enlisté en el Ejército de Estados Unidos, con una especialización en medicina de combate. Cuando se lo dije a mi familia durante la cena, la reacción fue peor de lo que había imaginado. ¿El ejército? Casi se ahoga con su vino. El ejército es para la gente que no puede lograrlo en otro lado. ¿Eso es lo que piensas de ti, Maya? Mi madre se cubrió la cara con las manos. ¿En qué nos equivocamos contigo? Te dimos todas las oportunidades. Pero la respuesta de mi hermano Alejandro fue la que más dolió. Se rió, literalmente se rió. Jugando a ser soldado, Maya. ¿En serio? Sabes que solo te van a meter en alguna oficina a archivar papeles, ¿verdad? Esto no es una película donde vas a salvar vidas en el campo de batalla. Voy a ser paramédico de combate, dije con firmeza, aunque mi voz temblaba. Tu abuelo se convirtió en alguien respetable después de la guerra. No desperdició su potencial.
Esa noche me senté en la cama de mi infancia, mirando la carta de aceptación de la universidad y mis papeles de enlistamiento. A la mañana siguiente mi decisión era firme. 2 semanas después, estaba en un bus hacia el entrenamiento básico. La desaprobación de mis padres y el sarcasmo de mi hermano siguiéndome como sombras. El entrenamiento básico me puso a prueba de maneras que nunca había imaginado. Las exigencias físicas eran intensas, pero los desafíos mentales eran aún mayores. Por primera vez en mi vida, no me estaban midiendo contra mi brillante familia, sino contra mi propio potencial. A los instructores no les importaban mis resultados de exámenes ni el pedigrí académico de mi familia. Les importaba mi determinación, mi trabajo en equipo, mi capacidad para desempeñarme bajo presión. Y yo prosperé. Terminé cerca de la cima de mi clase de entrenamiento básico y pasé al entrenamiento individual avanzado para medicina de combate. Ahí encontré mi vocación. Los instructores notaron mi concentración y dedicación. Uno me dijo: Sánchez, tienes las manos y la cabeza para este trabajo. Más importante aún, tienes el corazón. Cuando volví a casa para mi primera Navidad con uniforme, pensé que las cosas podrían ser diferentes. Me había graduado con honores de mis programas de entrenamiento, tenía cintas en el pecho y orgullo en mi postura. Pero nada había cambiado. ¿Cuándo terminarás de jugar a disfrazarte?, preguntó mi madre mientras la ayudaba a preparar la cena. El uniforme se ve lindo, dijo mi hermano con una sonrisa. Pero seamos honestos, probablemente solo estás repartiendo aspirinas en alguna clínica. No me hicieron preguntas sobre mi entrenamiento, no mostraron interés en lo que había aprendido o logrado. Mi padre cambiaba de tema cada vez que mencionaba al ejército. Para cuando regresé a la base, entendí que mi familia nunca vería valor en el camino que había elegido. Tendría que encontrar esa validación en otro lugar. Mi entrenamiento como paramédico de combate fue intenso y absorbente. Aprendimos a colocar vías intravenosas usando equipo de protección química, a aplicar torniquetes en la oscuridad, a evaluar pacientes bajo fuego simulado. Los instructores nos empujaron más allá de lo que creíamos que eran nuestros límites, y luego nos empujaron aún más. En combate no hay segundas oportunidades, nos recordaban a diario. Tu entrenamiento tiene que ser perfecto, porque el campo de batalla no permite errores. Descubrí que tenía habilidades naturales que incluso a mí me sorprendieron. Mis manos permanecían firmes durante situaciones de alto estrés, podía memorizar protocolos rápidamente y aplicarlos bajo presión. Mi puntería se calificaba como nivel experto, y mis resultados de aptitud física se encontraban entre los mejores de mi unidad. Por primera vez en mi vida, no vivía a la sombra de nadie. Estaba forjando mi propio camino. Parte 4. Familia en el frente de batalla. Al terminar mi entrenamiento médico, fui asignada a la 10ª División de Montaña, y pronto recibí órdenes para Afganistán. Antes del despliegue, llamé a mis padres con la esperanza de que mostraran algo de preocupación o apoyo. ¿Afganistán?, dijo mi madre, su voz inexpresiva. Supongo que era inevitable con tu elección de carrera. Solo cuídate, mantente a salvo, sin heroísmos, añadió mi padre. No hubo un cuídate mucho o un estamos orgullosos de ti. Ningún paquete de cuidado me siguió al extranjero, ninguna carta de apoyo llegó mientras mis compañeros soldados recibían correspondencia de casa. Pero en Afganistán encontré un tipo diferente de familia. Mi escuadrón se convirtió en el sistema de apoyo que nunca tuve. Compartíamos nuestros miedos durante largas noches de guardia, celebrábamos cumpleaños con pasteles improvisados de raciones de combate y nos protegíamos mutuamente durante las misiones. La sargento Brenda Aguilar, nuestra líder de escuadrón, se convirtió en la mentora que siempre había anhelado, dura pero justa, exigía excelencia mientras reconocía los logros. 3 meses después de mi despliegue, nuestro convoy chocó contra un artefacto explosivo improvisado. La explosión volcó el vehículo de cabeza, hiriendo gravemente a 2 soldados dentro. Sin dudarlo, corrí hacia los restos humeantes con mi mochila médica pegada al pecho. El fuego enemigo crepitaba a nuestro alrededor mientras arrastraba al cabo Luis el Toro García del vehículo y comenzaba el tratamiento. Su arteria femoral estaba seccionada, la sangre brotaba a chorros. «Quédate conmigo, García», lo insté mientras aplicaba un torniquete de combate e iniciaba una vía intravenosa bajo fuego. El helicóptero de evacuación médica llegó 14 minutos después, minutos durante los cuales lo mantuve con vida mediante presión manual, líquidos y pura determinación. El capitán David Rodríguez presenció mis acciones ese día. «Sánchez, tienes hielo en las venas», me dijo. «García estaría muerto si no fuera por ti».
Las noticias del incidente viajaron por la cadena de mando. Recibí una medalla de encomión del ejército con el dispositivo de valor. Cuando llamé a casa para compartir la noticia, mi madre respondió: «Ah, qué bien, querida. ¿Supiste que Alejandro ascendió a socio junior en su firma?». A medida que pasaban los meses, me adaptaba a mi rol. Traté de todo, desde heridas de batalla hasta enfermedades comunes, ganándome el respeto de los soldados de infantería que típicamente veían al personal de apoyo con escepticismo. Fui ascendida a sargento antes de lo previsto, basando en mi performance. Mi oficial de comando señaló en mi evaluación que demostré ciertas de mis habilidades médicas excepcionales en condiciones de combate y liderazgo más allá de mi edad. Durante mi despliegue de 18 meses, salvé 11 vidas en situaciones de combate directo. Cada vez que estabilizaba a un soldado herido lo suficiente para su evacuación, sentía un propósito tan claro y poderoso que la desaprobación de mi familia parecía cada vez más irrelevante. Mi madre tuvo la gracia de parecer incómoda. Solo nos preocupa que estés desperdiciando tu potencial. ¿Incluso le cuentan a sus amigos lo que hago?, pregunté de repente. ¿Le mencionan a sus colegas de la universidad que su hija sirve en el ejército? ¿O soy una decepción tan grande que fingen que no existo? El destello en los ojos de mi padre me lo dijo todo. El ejército es una carrera temporal perfectamente respetable, dijo con rigidez, pero siempre esperamos más de ti. ¿Esperaban más? Me reí amargamente. Me han disparado, volado por los aires y he operado a hombres moribundos con nada más que suministros básicos y mi entrenamiento. He sostenido las manos de soldados mientras daban su último aliento. He escrito cartas a padres explicando lo valientes que fueron sus hijos en sus últimos momentos. ¿Qué esperaban exactamente de mí que fuera más que eso? Una carrera de verdad, espetó mi padre. Una posición respetable en la sociedad, no jugando a ser soldado en el desierto. Siempre ha sido la decepción de la familia, Maya. El ejército fue solo tu manera de huir de ese hecho. Las palabras golpearon como golpes físicos. La decepción de la familia. Aunque ya había escuchado el sentimiento antes, que se expresara tan explícitamente abrió algo dentro de mí. Salí sin decir una palabra más, ignorando la llamada a medias de mi madre para que regresara. En mi coche de alquiler, estacionado en su perfecto camino de entrada, junto a sus vehículos de lujo, finalmente me permití derrumbarme. Las lágrimas vinieron en sollozos que sacudieron todo mi cuerpo. Todo el estrés, el trauma y el rechazo se derramaron a la vez. Mi teléfono sonó. No era mi familia, sino la sargento primero Liliana Ruiz, mi amiga más cercana de mi unidad. «Hola, Sánchez. Solo quería ver cómo ibas de permiso. ¿Cómo está la pierna? ¿Cómo va la reunión familiar?» No podía hablar, solo podía sollozar. «Voy para allá», dijo inmediatamente. «Mándame la dirección, no te muevas». 2 horas después, Liliana llegó al hotel donde me había registrado después de huir de la casa de mis padres. Se sentó conmigo toda la noche mientras finalmente hablaba de todo. La misión, las pérdidas, la familia que nunca podía entender. «Tu valor no lo determinan las personas que no entienden lo que haces», me dijo con fereza. «Lo determinan las vidas que has salvado, los soldados que confían en ti con sus vidas, las misiones que has hecho posibles». Cuando terminó mi permiso, regresé a la base con una solicitud de reasignación. Necesitaba distancia, no solo del trauma de esa misión, sino de la herida más profunda del rechazo familiar. Al abordar el avión regreso a la base, me sentí peor que en esas horas desesperadas detrás de las líneas enemigas. Al menos entonces, había sabido mi propósito. Mi reasignación llegó más rápido de lo esperado. El Centro Médico Militar Nacional Walter Reed necesitaba paramédicos de combate experimentados para apoyar su programa de guerreros heridos. El puesto me permitiría usar mi experiencia en el campo para ayudar a los soldados heridos en su proceso de recuperación. También significaba que estaría estacionada a poca distancia de Washington, D.C., lo suficientemente lejos de Boston para evitar visitas familiares casuales, pero lo suficientemente cerca si surgiera una emergencia real. En Walter Reed encontré un propósito renovado. Los guerreros heridos con los que trabajé entendían lo que había pasado de una manera que mi familia nunca podría. Muchos habían servido en operaciones similares, enfrentado peligros similares. Hablábamos el mismo idioma. Reconocíamos las mismas pesadillas. El capitán Antonio, el jefe,
quien había perdido ambas piernas por un IED, se convirtió en uno de mis pacientes habituales. Durante sus sesiones de fisioterapia desarrollamos una relación basada en el respeto mutuo. «Tienes un don, Sargento Sánchez», me dijo un día después de una sesión particularmente difícil. «Entiendes tanto los aspectos físicos como los psicológicos de una lesión de combate. Eso es raro». Me lancé de lleno a mi trabajo, desarrollando nuevos protocolos para el manejo del dolor durante la fisioterapia y creando grupos de apoyo para soldados que lidiaban con el trauma de combate. Mi oficial a cargo, la coronel Gabriela Silva, se dio cuenta. «Tus innovaciones están marcando la diferencia», me dijo durante mi evaluación de desempeño. «Las tasas de recuperación de los pacientes en tu programa son un 15% más altas que los protocolos estándar». Mientras tanto, sin que yo lo supiera, mis antiguos compañeros del equipo de operaciones especiales habían estado compartiendo historias de mis acciones durante nuestra fallida misión. El capitán Flores, ahora promovido a mayor, había presentado un relato detallado de mi desempeño durante esas 48 horas al alto mando. La inteligencia recopilada durante nuestra operación había llegado, de hecho, al rescate exitoso de los rehenes originales, además de rehenes adicionales, y había desarticulado una red terrorista que planeaba ataques en suelo americano. 6 meses después de mi traslado a Walter Reed, recibí una llamada críptica del Pentágono. «Sargento Sánchez», dijo una voz formal que no reconocía. «Por favor, preséntese en la oficina del secretario del Ejército a las 9:00 horas de mañana. Se requiere uniforme de gala». Mi estómago se contrajo. Tales citaciones rara vez significaban buenas noticias. ¿Se había cuestionado algo en mis registros confidenciales? ¿Había una investigación sobre la misión fallida? Pasé una noche sin dormir repasando cada decisión que había tomado durante esas horas críticas. Cuando llegué al Pentágono, me llevaron a una oficina privada donde un general de brigada esperaba junto a un civil de traje oscuro. «Sargento Sánchez», comenzó el general, «soy el general Óscar Mendoza. Este es el señor Mateo Soto, de la Oficina Militar de la Casa Blanca». Mi confusión debió notarse en mi rostro. «Sargento», dijo el señor Soto, «las acciones que tomó durante la operación Recuperación Silenciosa han sido revisadas a los más altos niveles. Debido a la naturaleza clasificada de la operación, el reconocimiento adecuado se retrasó. Ese error se está corrigiendo». El general Mendoza deslizó una carpeta sobre el escritorio. «Se le otorga la Cruz por Servicio Distinguido por heroísmo extraordinario en relación con operaciones militares contra una fuerza hostil armada. El propio presidente presentará la medalla en una ceremonia la semana próxima». Miré el documento, incapaz de procesar lo que escuchaba. La Cruz por Servicio Distinguido era la segunda más alta condecoración militar que se podía otorgar a un miembro del ejército, superada solo por la Medalla de Honor. Regresé a mi apartamento aturdida. La llamada a la Casa Blanca me hizo revivir la fiesta de compromiso de Alejandro. Mi familia no me había invitado a la ceremonia en Walter Reed, donde me dieron el corazón púrpura. Esta vez era diferente. Esta vez el presidente de los Estados Unidos hablaría de mi servicio, y ellos estarían ahí. La invitación oficial llegó por correo certificado al día siguiente. Una elegante tarjeta grabada con el sello de la Casa Blanca. Decía: «El presidente de los Estados Unidos se complace en invitar a Sargento Maya Sánchez y acompañantes a la presentación de la Cruz por Servicio Distinguido». «Acompañantes». Se lo dije a Liliana primero. Ella gritó de emoción por el teléfono. «Te lo dije, lo sabía. El mundo tiene que saber lo que hiciste, Sánchez». Llamé a mis padres. «Recibí una invitación a la Casa Blanca», les dije con calma. Hubo un silencio, luego la voz cautelosa de mi padre. «¿Para qué, Maya? ¿Una recepción general?» «No, papá. El presidente me va a entregar la Cruz por Servicio Distinguido». Otro silencio, más largo esta vez. «La Cruz por Servicio Distinguido», repitió mi madre. Su voz una mezcla de incredulidad y asombro. «¿Estás segura, cariño?» «Estoy segura, mamá, y la invitación incluye a acompañantes. Los he puesto a ustedes y Alejandro en la lista de invitados». La voz de mi padre se volvió más fuerte, casi emocionada. «La Casa Blanca»,
La Cruz por Servicio Distinguido. Maya, esto es increíble. Por primera vez no sentí la típica reserva en su voz. La semana previa a la ceremonia fue un torbellino. Había entrevistas, briefings sobre el protocolo de la Casa Blanca y constantes llamadas de mis padres. Querían saber qué ponerme, qué decir, quién más estaría allí. La tensión en mi relación con Alejandro seguía siendo palpable. Él me felicitó por mensaje de texto, pero no me llamó. El día de la ceremonia llegó con un clima primaveral perfecto en Washington. La East Room de la Casa Blanca había sido preparada con filas de sillas para los invitados y un pequeño escenario donde el presidente presentaría las medallas. Otros 3 miembros del servicio serían honrados junto a mí. Llegué temprano, mi uniforme de gala inmaculado, las cintas y las insignias perfectamente colocadas. Mientras esperaba en una antesala, vi a mi familia entrar en la sala principal por una puerta lateral. Parecían incómodos y fuera de lugar a pesar de su ropa cara. Tomaron asiento cerca de la parte de atrás, mi padre revisando su reloj repetidamente. La ceremonia comenzó con precisión militar. La historia de cada receptor fue contada a su vez, nuestras acciones descritas en un lenguaje militar formal que de alguna manera no lograba capturar el caos, el miedo y la desesperación de esos momentos. Cuando llegó mi turno, me puse de pie mientras el ayudante militar leía la condecoración. La sargento Maya Sánchez se distinguió por su conducta excepcionalmente valerosa frente al enemigo, mientras servía como paramédico de combate con la Fuerza de Tarea de Operaciones Especiales Dagger. Cuando su helicóptero fue derribado en territorio hostil, la sargento Sánchez, a pesar de haber sido herida por metralla, proporcionó atención vital a múltiples bajas bajo fuego enemigo directo. Mientras la condecoración continuaba, vi que las expresiones de mi familia cambiaban de una atención educada a la conmoción. Nunca habían escuchado estos detalles, nunca habían sabido lo que realmente había experimentado. Las acciones de la sargento Sánchez salvaron directamente las vidas de 15 miembros del servicio estadounidense. Además, la inteligencia que proporcionó bajo fuego fue fundamental en una operación posterior que rescató a 27 rehenes y previno ataques terroristas planeados en suelo americano. El presidente se puso de pie en una rara desviación del protocolo. Me miró directamente mientras hablaba. «La condecoración no cuenta toda la historia», dijo. «La sargento Sánchez no solo salvó a su equipo, hizo posible el rescate de civiles inocentes que estaban siendo retenidos para su ejecución. Ella ayudó a prevenir ataques que habrían cobrado vidas estadounidenses en nuestro propio suelo. Hoy reconocemos su extraordinario valor bajo las circunstancias más extremas». Me ofreció un saludo formal antes de colocar la medalla alrededor de mi cuello. «Sargento Maya Sánchez», dijo, su voz resonando en la sala en silencio. «Usted salvó más vidas estadounidenses de las que nadie sabrá nunca completamente». El peso del metal contra mi pecho se sintió irreal. El presidente me estrechó la mano con firmeza, luego se inclinó para hablar en privado. «Mi hermano fue uno de esos rehenes», dijo en voz baja. «Nuestra familia le debe una deuda que nunca podremos pagar». Parpadeé para contener las lágrimas mientras regresaba a mi posición. La sala estalló en aplausos, todos de pie excepto mi familia atónita, que parecía congelada en sus asientos. La ceremonia formal pasó a una recepción en una sala adyacente. Oficiales militares de alto rango, políticos y familiares de los homenajeados se mezclaron con refrescos. Me encontré rodeada de oficiales de alto rango que me ofrecían felicitaciones y agradecimientos. «Sus acciones ejemplifican lo mejor de nuestro cuerpo médico», dijo el cirujano general del ejército, estrechándome la mano con firmeza. Un grupo de civiles se acercó, presentados por un funcionario del Departamento de Estado. «Sargento Sánchez, estas son algunas de las trabajadoras humanitarias que usted ayudó a rescatar», explicó en voz baja. Una mujer de ojos amables me abrazó con fuerza. «Nos contaron lo que hizo», susurró. «Cómo proporcionó la inteligencia que hizo posible nuestro rescate. Tengo una hija de 5 años que todavía tiene a su madre gracias a usted». Los flashes de las cámaras se encendieron a nuestro alrededor mientras los medios documentaban el momento. La oficial de Asuntos Públicos me había advertido que la ceremonia recibiría cobertura de prensa, aunque ciertos detalles operativos permanecerían redactados de los relatos públicos.
Entre la multitud vi a mi familia de pie incómodamente cerca de la pared, luciendo inseguros de sí mismos. Por primera vez en mi memoria, la postura usualmente segura de mi padre estaba disminuida, la sonrisa social de mi madre reemplazada por una expresión de confusión. Mi hermano Alejandro me miraba como si me viera por primera vez. Se acercaron con vacilación, claramente intimidados por los funcionarios militares y gubernamentales que me rodeaban. Maya, comenzó mi padre, su voz carente de su tono autoritario habitual. Esa fue una ceremonia bastante... Gracias por venir. Gracias por venir, respondí formalmente, manteniendo la distancia emocional que ahora sentía necesaria para la autoconservación. No teníamos idea, dijo mi madre, su voz pequeña, de nada de esto. Nunca preguntaron, respondí simplemente. Mi hermano se aclaró la garganta. ¿Esas cosas que dijeron que hiciste, fue real? ¿Todo? Antes de que pudiera responder, el mayor Flores, mi antiguo líder de equipo, apareció a mi lado. Sánchez fue la mejor paramédico de combate con la que he trabajado, dijo, sin molestarse en presentarse. Cuando estábamos rodeados y recibiendo fuego desde 3 direcciones, se arrastró por terreno abierto para tratar a un soldado herido, con metralla en su propia pierna, y aún así lo arrastró 20 metros hasta la cobertura. Mi familia miraba, boquiabierta. Debería ir a ver al capitán Pérez, dije, buscando escapar de su incómodo escrutinio. Es uno de mis pacientes de Walter Reed. Claro, dijo mi padre, su tono normalmente despectivo, notablemente ausente. Cuando me giré para irme, el general Mendoza me interceptó, poniendo una mano paternal en mi hombro. Sánchez, quería presentarte al presidente del Estado Mayor Conjunto. Ha oído hablar de tu innovador trabajo con guerreros heridos en Reed. Vislumbré a mi familia observando esta interacción, sus expresiones una mezcla de conmoción y una comprensión incipiente. Durante toda la recepción se desarrollaron escenas similares. Líderes militares de alto nivel me buscaron para conversar, compañeros soldados me trataron con respeto obvio, directores médicos discutieron mis protocolos de tratamiento. Cada interacción demolía aún más la percepción de mi familia de mi servicio militar como algo menos que significativo. Más tarde, cuando el evento terminó, me encontré momentáneamente sola, cuando mi hermano se acercó. Maya, te debo una disculpa, dijo, con una humildad inusual en su voz. He sido arrogante y despectivo con tu servicio. No tenía idea de lo que realmente has estado haciendo. No, asentí, sin facilitarle las cosas. Nunca te molestaste en averiguarlo. Él asintió, aceptando la reprimenda. ¿Podemos empezar de nuevo? Me gustaría conocer realmente a mi hermana. Antes de que pudiera responder, mi madre se unió a nosotros, con lágrimas en los ojos. Cuando describieron lo que le pasó a tu helicóptero, cómo fuiste herida pero aún así salvaste a esos hombres, no podía respirar pensando en lo cerca que estuvimos de perderte. Intenté contarte sobre mi herida, le recordé suavemente. Dijiste que probablemente me tropecé con una estaca de tienda. Ella se encogió ante el recordatorio. «Hemos sido terribles, ¿verdad?», preguntó. Partimos 14. El inicio de la reconciliación. Mi padre se acercó al final, su expresión más seria de lo que nunca la había visto. Vi cómo esos funerales te hablaban, el respeto en sus ojos. He estado en la academia durante 40 años y nunca me he ganado el tipo de respeto que tú tienes de esta gente. Mantuve la compostura, sin querer derrumbarme ahí. Debería unirme a los otros homenajeados para las fotografías oficiales, dije, sin aceptar ni rechazar sus insinuaciones. Mientras me alejaba, la sargento primera Liliana Ruiz se puso a mi lado. Tu familia parece conmocionada, observó. Me están viendo por primera vez, respondí. ¿Quieres largarte de este lugar después de las fotos? El equipo se está reuniendo en el O'Malley's para celebrar apropiadamente. Sonreí genuinamente esta vez. Mi verdadera familia. Absolutamente. Mientras posábamos para las fotografías, el presidente habló en privado con cada galardonado. Cuando llegó a mí, preguntó: «¿Esas personas que parecían incómodas, es su familia?» «Sí, señor presidente».
Hoy la están viendo con claridad, dijo con perspicacia. A veces la gente necesita que alguien más le señale a la persona extraordinaria que tienen justamente enfrente. Después de la recepción, me cambié a ropa civil y me uní a mis compañeros soldados en un bar local donde la celebración continuó sin cámaras ni formalidades. Se compartieron historias, algunas solemnes, otras hilarantes. Nadie necesitaba explicar el significado de lo que habíamos experimentado. Todos en la mesa entendían. Mi teléfono vibró repetidas veces con mensajes de mi familia, pero lo dejé a un lado. Ya habría tiempo para esa conversación más tarde. Esta noche pertenecía a las personas que habían reconocido mi valía mucho antes de una ceremonia presidencial. A la mañana siguiente, leí un artículo de noticias sobre la ceremonia. Había una foto de mi familia mirando cómo recibía la medalla. Sus rostros, máscaras de asombro. La leyenda decía: familia de la sargento Maya Sánchez, receptora de la DSC, presencia el reconocimiento de su heroísmo. Eran espectadores de mi historia, ya no sus autores. 6 meses después de la ceremonia en la Casa Blanca, me instalé en mi nuevo papel como instructora en el centro del Departamento Médico del Ejército, entrenando a la próxima generación de paramédicos de combate. Mis experiencias, tanto la operación clasificada como mi trabajo innovador en Walter Reed, me habían llevado a este puesto, donde podía dar forma al futuro de la medicina militar. La Cruz por Servicio Distinguido había cambiado muchas cosas en mi vida profesional. Ascensos acelerados, nuevas responsabilidades, invitaciones para hablar en conferencias médicas. Pero los cambios más profundos habían ocurrido en mi vida personal, particularmente con mi familia. 3 semanas después de la ceremonia, mi padre apareció sin avisar en mi apartamento en San Antonio, de pie incómodamente en mi puerta con ropa informal, algo que rara vez lo había visto usar. Me preguntó si le mostraría la base donde trabajaba. «Me gustaría entender lo que haces», dijo simplemente. «Si estás dispuesta a mostrármelo». Ese día marcó el comienzo de una reconstrucción lenta, a menudo incómoda. Mi padre, el prestigioso académico, hacía preguntas y realmente escuchaba las respuestas. Observaba con genuino interés mientras demostraba técnicas médicas de emergencia a una clase de aprendices. Cuando un oficial superior me saludaba con obvio respeto, veía orgullo en lugar de desprecio en los ojos de mi padre. «He sido arrogante», admitió durante la cena esa noche. «Medía el éxito con estándares tan estrechos que no podía ver el valor en lo que has logrado». Mi madre hizo sus propios intentos de reconciliación con llamadas telefónicas incómodas que gradualmente se volvieron más naturales. Me enviaba paquetes a mi nueva dirección, algo que nunca había hecho durante mis despliegues. Dentro de una caja, encontré una foto militar de mi abuelo y sus medallas, objetos que nunca había visto exhibidos en su casa. «Tu abuelo habría estado tan orgulloso», decía su nota. «Debía haber hecho esa conexión antes». Mi hermano Alejandro hizo quizás el cambio más sorprendente. Comenzó a ser voluntario en un programa de asistencia legal para veteranos, ofreciendo servicios gratuitos para ayudar a exmilitares a tramitar beneficios y reclamaciones por discapacidad. Durante una de nuestras ahora habituales llamadas telefónicas, explicó: «Quería entender mejor tu mundo. Estos veteranos me han abierto los ojos a lo que realmente significa el servicio». Esa cena de acción de gracias fue diferente a cualquier otra en mi memoria. Mi familia había invitado tanto a mis amigos militares como a sus colegas académicos. La mesa representaba 2 mundos que alguna vez me habían parecido incompatibles. Mi madre había exhibido mis medallas en la sala de estar, junto al título de abogado de Alejandro y los premios académicos de mi padre. Cuando un amigo de la familia preguntó sobre la Cruz por Servicio Distinguido, fue mi padre quien explicó su significado con un orgullo inconfundible. «Solo se han otorgado 16 durante la guerra global contra el terror», dijo. «Las acciones de Maya salvaron docenas de vidas estadounidenses». Después de la cena, mi madre me mostró algo que había hecho en privado. Había creado una caja de sombras que contenía los artículos de noticias sobre la ceremonia, fotografías mías en uniforme y un mapa que marcaba las ubicaciones de mis despliegues.
Debí haber celebrado tu servicio todo este tiempo, dijo en voz baja. Estoy tratando de recuperar el tiempo perdido. Estos gestos de reconocimiento se sintieron valiosos, pero había llegado a comprender algo más profundo durante nuestros meses de reconciliación. Mi valía nunca había realmente dependido de su validación. Las palabras del presidente no me habían hecho valiosa, simplemente habían iluminado el valor que ya estaba allí. Una tarde en el centro de entrenamiento, una joven recluta se me acercó después de clase. «Sargento Sánchez, me uní por las noticias sobre usted», dijo con sinceridad. «Quería marcar ese tipo de diferencia». Las medallas no hacen al paramédico. Es la voluntad de correr hacia el herido cuando todos los demás huyen. Es hacer tu trabajo incluso cuando nadie te está observando o entendiendo su importancia. Al mirar su rostro decidido, vi algo de mí misma de años atrás, buscando un propósito, queriendo marcar la diferencia. La diferencia era que ella había comenzado su viaje con un reconocimiento público que yo había anhelado durante años. ¿Habría cambiado ese reconocimiento a algo fundamental sobre mi servicio o mi carácter? Encuentra tu propósito. El reconocimiento puede venir o no, pero las vidas que salvas y la diferencia que haces, eso es lo que importa, eso es lo que llevarás contigo. Mientras pronunciaba esas palabras, me di cuenta de que finalmente era libre de necesitar la aprobación de mi familia. Las palabras del presidente habían cambiado cómo mi familia me veía, pero la verdad era que ya me había salvado mucho antes de que él dijera que había salvado a otros. Hoy mis relaciones familiares continúan sanando, con límites firmemente establecidos, pero con un esfuerzo genuino de todas las partes. Mi padre asistió recientemente a una conferencia de medicina militar donde presenté, sentado en la primera fila y haciendo preguntas reflexivas. Mi madre llama regularmente, escuchando más que hablando. Mi hermano y yo hemos descubierto terreno común en nuestros diferentes tipos de servicio.